A recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. «179 años y Cristo no vino». Realmente es muy triste lo que aconteció aproximadamente hace 180 años en la fecha que estamos hoy. 179 años pasó desde aquel día que esperaron a Cristo, un 22 de octubre de 1844. 179 años que Cristo está ministrando en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. 179 años que el pueblo adventista se podría decir que está en el desierto, un desierto espiritual yendo a la Canaán celestial. El día de hoy vamos a recordar la historia, lo que nos ha caracterizado por años, hace mucho tiempo, cuando un grupo de personas estaba esperando a Jesús. Y ahora vemos cuán pronto está la venida de nuestro Salvador. Yo sé que muchos conocemos la historia, pero no está de más poder recordar, para así preparar nuestros corazones para la venida de nuestro Salvador. Pero antes vamos a hacer una oración para abrir la palabra de Dios. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias por todo lo que nos das, aun sin ser merecedores. Han pasado tantos años, Señor, y aún así estamos esperando la venida de nuestro Salvador. Nuestros corazones tal vez no están preparados para ese acontecimiento tan grande, pero nosotros queremos consagrar nuestras vidas a ti y también ver la historia para que podamos seguir predicando tu palabra, continuar con lo que los pioneros iniciaron. Puedas ayudarnos a comprender y tomar decisiones para la vida eterna. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 10. El pasaje que representa al nacimiento de un pueblo, del pueblo adventista. Vamos a Apocalipsis 10, el verso 8. Nos dice de la siguiente manera: «Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre». Este pasaje representa aquel libro que estaba sellado durante mucho tiempo, la cual es el libro de Daniel. Específicamente, del capítulo 7 en adelante, estaba sellado y velado para que no se pudiera comprender a su totalidad. Desde el tiempo del fin, sí se podía comprender el mensaje profético. Nos dice también la palabra de Dios en cuanto al profeta Juan: «Toma y cómelo y te amargará el vientre». Sabemos que es en sentido simbólico, la cual el ángel le dice: «Toma y cómelo», porque el profeta Juan no come literalmente el libro, sino se representa a que un grupo de personas tenía que entender el libro de Daniel, pero le amargaría en el vientre. Ese amargo en el vientre sabemos que fue el gran chasco que pasó hace 179 años.
pero el mensaje era dulce como la miel, de que Cristo vendría en las nubes. Vamos a ir a unas citas bíblicas para poder entender. Así como el libro de Ezequiel, el capítulo 3, el verso 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ahí vemos un ejemplo. Dios le dice al profeta: haz que tu vientre coma y llena tus entrañas de este rollo. Y yo lo comí y fue dulce como la miel. El profeta entendió aquí lo que Dios le estaba tratando de decirle. Vamos a ir al libro de Jeremías también para poder entender. Jeremías 15:16. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta Jeremías le dijo al Señor: tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Así también, hace 179 años, el mensaje de que Cristo vendría pronto fue un regocijo. Pero vemos que el amargo en el vientre fue esa desilusión, ese gran chasco. Y sabemos que así como Daniel 8:14, Apocalipsis 10 representa el nacimiento de ese pueblo que predicaría el mensaje de los 3 ángeles para poder advertir al mundo que perece que Cristo está a las puertas. Entonces, el día de hoy, queridos hermanos, vamos a hacer un resumen, un breve resumen de nuestra historia como pueblo adventista. Muchas veces en el canal hablamos en cuanto a la historia que nos caracteriza en muchos aspectos diferentes de cada época, pero no está de más poder estudiar las Escrituras y también nuestra historia, ya que vemos específicamente en el mes de octubre, recordamos muchas fechas distintivas. Primeramente, el 1 de octubre de 1860, se recuerda que se puso el nombre Adventistas del séptimo día. Solamente por citar un ejemplo, también del 17 de octubre al 4 de noviembre del año 1888, se dio el mensaje de la justificación por la fe por Waggoner y Jones, que también hablamos en el canal. Y la fecha más importante, 22 de octubre de 1844. Pero para poder entrar a la historia vamos a ir a Daniel 12, específicamente Daniel 12:4. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Apocalipsis 10, vemos que se relaciona con Daniel 12. Ese librito que estaba sellado, sabemos y volvemos a repetir que fue el libro de Daniel, que nadie podía comprender. Y sabemos también que en el año 1798 comienza el tiempo del fin. Y así también viendo el ejemplo de los 1260 años de persecución que inició el año 538 y culminó el año 1798, de esa manera el tiempo del fin tenía que iniciar ese año. En otras palabras, que tenían que entender los entendidos el libro de Daniel, porque mucho más antes vemos que hombres estudiaron el libro de Daniel, estudiaron el libro de Apocalipsis, pero especialmente el libro sellado era Daniel, no Apocalipsis. Por algo su mismo nombre, Revelación, se nos muestra que es un libro revelado, pero el libro de Daniel era el libro sellado, específicamente esos capítulos. Pero antes de poder mencionar a esos hombres que entendieron las profecías, quiero dar lectura a Letters and Manuscripts, el volumen 18, el año 1903, el párrafo 4. Se encuentra también en Ministerio de Publicaciones, la página 32, el párrafo 2.
es necesario volver a publicar el relato de las experiencias por las que el pueblo de Dios pasó en la historia temprana de nuestra obra. Muchos de los que posteriormente han llegado a la verdad ignoran los medios por los cuales Dios ha obrado. El caso de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista debieran mantenerse ante nuestro pueblo. Y luego la mensajera del Señor llama la atención de este maravilloso libro que titula El Gran Movimiento Adventista del pastor John Norton Loborough. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. En el canal también citamos este libro. Y en aquí está detallada específicamente lo que aconteció aproximadamente 180 años. Y así también en 1860, 1870, cómo la iglesia se estaba formando y cómo Dios les iba guiando a cada uno de estos pioneros. Es tan maravilloso poder tenerlo, pero si en algún caso tú no lo tienes, busque el libro, imprímelo para que puedas leerlo. Con esa introducción, ahora vamos a entrar de lleno al tema. Hubo hombres que quisieron entender las profecías. Realmente se centraron en Daniel y Apocalipsis, pero eso era antes de Guillermo Miller. Porque recordemos que cuando Cristo mismo se fue, un ejemplo, el pueblo de Tesalónica pensaba que Cristo vendría en sus días, pero ahí viene la exhortación del apóstol Pablo: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2, 3, 4. Entonces tenía que venir el tiempo profético, aparte tenía que manifestarse el papado como un poder perseguidor. Pero cuando ya se cumple el cómputo profético, se podía entender el libro de Daniel y así poder predicar de un juicio, predicar en cuanto a que Cristo viene muy pronto. Y así hombres como Joaquín de Flores, que ustedes pueden ver en la pantalla, el año 1180, imagínense, se interesó por Daniel y Apocalipsis. Otro podemos citar a Daniel Whitby. Él también se interesó por el libro de Daniel y Apocalipsis. Daniel Whitby postulaba que la segunda venida sería espiritual y le vendrían luego 1000 años. Después se convertirían los católicos, los judíos, los musulmanes y renunciarían al pecado. Entonces vemos que de esa manera muchos creyeron posteriormente en esa época. Otro fue Johann Petri, quien fue un pastor calvinista que se interesó por las profecías de Daniel. Johann Petri se le conoce por ser el primero en sincronizar Daniel 8 y Daniel 9 en cuanto a las 70 semanas. Él fue el primero en decir que son uno, o sea que tienen que ver la profecía en cuanto al cómputo profético, que no es otro cómputo, que está relacionado a Daniel 8, Daniel 9, y que las 70 semanas tienen que ver con las 2300 tardes y mañanas. Johann Petri fue el primero. Amigos, hermanos. Luego vemos a Johann Albrecht Bengel. Él terminaba con su cómputo profético que él hizo, que Cristo regresaría el año 1836. Aunque Albrecht Bengel no pudo presentar pruebas en cuanto a las 2300 tardes y mañanas. Y Conflicto de los Siglos nos habla de Johann Albrecht Bengel, si tú puedes ir al libro Conflicto de los Siglos. Así también como nos habla de Manuel Lacunza. Se nos cuenta que él fue un jesuita chileno que había predicado en cuanto a la segunda venida en el siglo XVIII. Había escrito folletos, panfletos y el Conflicto de los Siglos, así como la página 362, el párrafo 1 nos habla de Manuel Lacunza. Otro fue William Cunningham, quien predicó el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7. Él también esperaba que el milenio comenzaría al final de los 1335 días o años mencionados en Daniel 12, 12. Él iniciaba el periodo de los 1260 años en el año 533 y calculó que terminarían en el 1867. Otro que también predicó de la segunda venida fue Francis Samuel Robert Louis Gaussen.
que también el conflicto de los siglos habla de este gran hombre que se interesó en las profecías. Esta información lo saqué del libro Portadores de Luz, que también hablábamos de ese libro en el canal. Uno que realmente fue un gran misionero fue Joseph Wolf. Tal vez no te suene el nombre. Si lo has leído el conflicto, conoces quién fue Joseph Wolf. Un hombre que realmente entregó todo para la predicación del Evangelio. Si bien él no se destaca tanto como Guillermo Miller, podría decir y afirmar que él viajó más que Guillermo Miller. Y el conflicto habla de Joseph Wolf, así como en la página 361, el párrafo 1 dice: preservó así en sus labores hasta que el mensaje del juicio quedó proclamado en gran parte del mundo habitado. Distribuyó la palabra de Dios entre judíos, turcos, entre otros muchos pueblos y razas, anunciando por todas partes la llegada del reino del Mesías. Entonces vemos que Joseph Wolf, siendo un niño israelita o judío, la cual el conflicto lo describe, se interesó en cuanto a la predicación del Evangelio y anunciar que Cristo estaba a las puertas. Realmente es un gran ejemplo, así como Guillermo Miller. Y el conflicto nos habla de estos hombres que predicaron en Europa, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en América, el mensaje del segundo advenimiento. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Ahí vieron pruebas convincentes de que el fin de todo era inminente. Incluso vemos los reformadores, así como Martín Lutero dijo que el día del juicio vendría de su época a 300 años. Los reformadores no proclamaron el mensaje del juicio, no proclamaron el mensaje del primer ángel ni del segundo ángel, porque no era el tiempo profético de proclamarlo. Vino el año 1798, un año clave para entender las profecías. Así hombres como William Cunningham predicaron en cuanto al juicio del mensaje del primer ángel y se interesaron en Daniel y Apocalipsis. Pero Dios escogió a Guillermo Miller, el varón escogido. Dios lo escogió a él para que pueda entender las 2300 tardes y mañanas. Tanto tiempo la profecía estaba velada y solamente los entendidos podrían entender y predicarlo. Y Dios lo escogió a él para que pueda iniciar este gran movimiento adventista. Primeros Escritos, la página 229, el párrafo 1 nos dice: los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo, para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Dios lo llamaba así como había llamado a Eliseo. Recordemos que Guillermo Miller era un agricultor y lo llamó aproximadamente a sus 55 años. En una ocasión estudiamos la vida de Guillermo Miller. Si no lo has visto, te invito a que puedas verlo. Realmente hicimos un estudio amplio de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Sabemos que la mensajera del Señor lo llama reformador, porque Dios lo había escogido para que pueda desellar el libro de Daniel, para que pueda entender
las profecías y pueda predicar el mensaje del primer ángel que se encuentra en Apocalipsis 14, 6 y 7. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio había llegado. Se nos cuenta que Guillermo Miller desde niño era hábil para la lectura. En otras palabras, que le gustaba leer. Se nos cuenta que leyó una obra de Robinson Crusoe y su padre de Guillermo Miller no le dejaba leer como él quería. Pero así se nos cuenta que él era poeta desde joven y la gente, o sea, sus vecinos le conocieron de esa manera. Después vemos que él se casa con Lucy, forman una familia, tiene muchos hijos y también es juez de paz en su localidad. Va a la guerra, así como su padre mismo fue a la guerra, regresa de la guerra, se vuelve deísta, en otras palabras, que no creía totalmente en la palabra de Dios. Sus padres eran cristianos. El conflicto de los siglos, en el capítulo 19, una profecía significativa, habla de Guillermo Miller, que su madre fue una mujer temerosa de Dios y siempre le guiaba a Miller desde niño en cuanto a la palabra del Señor. Pero en su adolescencia, en su juventud, se juntó con amigos que no eran cristianos y le enseñaban obras filosóficas. Guillermo Miller siempre tenía preguntas en cuanto a las profecías, en cuanto a la Biblia en sí. Pero los pastores de ese entonces le decían a Miller: nadie puede entender las Escrituras. No podemos entender específicamente Daniel y Apocalipsis. No se puede. Y Guillermo Miller decía: si no se puede, ¿por qué está escrito en la palabra de Dios? Entonces, con esas dudas, poco a poco se fue alejando de la verdad. Tuvo tantas experiencias y todo eso nos cuenta el libro de Memories of William Miller, escrito por Sylvester Bliss. Ustedes pueden leer todo ese libro y ahí nos cuenta toda la vida de Guillermo Miller, que también lo analizamos en ese video que estudiamos de su vida. Pero así vemos que Dios dirigió sus pensamientos para que él pueda entender las profecías. Pero tenía que haber una conversión en su corazón. Se nos cuenta que cada domingo iba a la iglesia, porque él era bautista, su tío era bautista, su abuelo también era pastor en la iglesia bautista. Pero como Guillermo Miller se había apartado tanto de la fe, iba solo por costumbre, porque su mamá le decía: hijo, tienes que ir a la iglesia. Entonces Miller llevaba a sus hijos, pero no tenía a Jesús en su corazón. Pero un domingo leyó un sermón, ya que le gustaba la lectura, entonces leyó, y ahí es cuando Dios tocó su corazón. El Espíritu Santo obró en él, para que pueda reconocer al único Dios verdadero, para que pueda también reconocer que la Biblia es infalible y que tiene tantas preciosas verdades. Desde ese momento, Guillermo Miller empezó a escudriñar las Santas Escrituras. En su misma biografía él dice: vi a Jesús como un amigo que no había visto antes de esa manera. Le había tocado tanto ese sermón que leyó ese domingo, que dijo: realmente quiero amar a Jesús. Quiero escudriñar lo que está en su santa palabra. Y si en la palabra de Dios se encuentran las profecías escritas, tiene que entenderse. No puede ser que Dios en su misericordia nos dé su palabra sin que podamos entender. Y ahí empezó la lucha, la batalla. Aproximadamente desde 1816 en adelante vino esa conversión. Y para 1818 se había dado cuenta de las profecías que se cumplirían en 1843. Quiero dar lectura a Conflicto de los Siglos, la página 366 y 367 en el libro físico. En el virtual está en 320 el párrafo 2. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Así me convencí
de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía. Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia. Primeramente, Guillermo Miller empezó con Génesis, luego siguió con su lectura hasta Apocalipsis, pero especialmente había hallado en el libro de Daniel una profecía significativa, que sí se podía comprender. Se había dado cuenta que podía comprenderse si podía escudriñar y también ver el contexto e ir a un pasaje a otro pasaje. Porque en su entonces él tenía amigos que le decían: Miller, tú mismo nos estás diciendo que este libro es inspirado y tú nos has enseñado que la Biblia no es inspirado hace muchos años. O sea, se burlaban de él. Sus mismos amigos le decían: tú dudabas antes de este libro, ahora tú lo escudriñas. Nadie puede entender las profecías. Y Miller dijo: les voy a demostrar que sí se puede entenderlas, porque Dios nos da esa sabiduría. De esa manera, queridos hermanos, así un breve resumen de su conversión y también de cómo él ha comprendido las profecías, podemos ver plasmadas en ese libro Memories of William Miller. Ahí vemos una ilustración, el hogar de Guillermo Miller en Lowhampton, Nueva York, como aparecía alrededor de 1895. Aquí fue donde Miller prometió al Señor que predicaría acerca de su comprensión de las profecías bíblicas si alguien se lo pedía. Se nos cuenta que Guillermo Miller había entendido las profecías. Se había dado cuenta que Cristo regresaría primeramente en 1843. Había sacado su cómputo profético en cuanto a Daniel 8:14. Y sabemos lo que nos dice Daniel 8:14, hermanos. Este texto realmente representa el pilar fundamental de nuestra fe. Y vamos a dar lectura. Si estás ahí, puedes dar lectura en voz alta si tienes la posibilidad. Daniel 8:14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí es cuando inició la interrogativa de Miller diciendo: ¿qué significa 2300 tardes y mañanas? ¿Y qué será purificado? Entonces empezó a escudriñar las escrituras y se había dado cuenta de una verdad, de poder interpretarlas de acuerdo al principio día por año. Porque hay un principio de interpretar las escrituras, es día por año. Y vamos a dar lectura al mismo libro que les mencioné, Memories of William Miller, la página 75, el párrafo 2. Hablando Miller: vi que, como los eventos que se predijeron que se cumplirían en los días proféticos se habían extendido durante tantos años literales, como Dios en Números 14:34 y Ezequiel 4:4 al 6 habían designado cada día durante un año, como las 70 semanas al Mesías se cumplieron en 490 años y los 1260 días proféticos de la supremacía papal en 1260 años. Entonces, si pudiéramos obtener alguna pista sobre el tiempo de su comienzo, concebí que deberíamos ser guiados al tiempo probable de su terminación. Entonces vemos que la manera de interpretar proféticamente las escrituras en cuanto a las profecías es el principio día por año. Y ese mismo principio se encuentra plasmado en el espíritu de profecía, y también primeramente Guillermo Miller había sido el que había escudriñado y había sacado esa conclusión, porque hemos leído que ángeles le acompañaban en su estudio. Así como en Números 14:34 y en Ezequiel 4, habla de los años literales. Día por año te lo he dado, dijo Jehová. De esa manera se dio cuenta que las 70 semanas se cumplieron en 490 años y los 1260 días en 1260 años. En otras palabras, que Guillermo Miller no lo interpretó literalmente 1260 días literales, sino que le interpretó 1260 años
No 1260 días, sino años, porque la palabra del Señor dice día por año. Entonces él dijo, si pudiéramos obtener alguna pista de su comienzo, así podríamos ser guiados a su terminación. Entonces Dios lo guió para que él pudiese comprender, hermanos. En su oración realmente él quería aprender y pedía sabiduría a Dios. Hizo una regla de interpretación para que él pudiera comprender las profecías. En ese mismo libro que mencionamos, en la página 70, ustedes pueden ver todas las reglas de interpretación que Miller hizo. Ahora no vamos a citar cada punto porque eso sería en otro estudio poder ver cómo interpretaba Guillermo Miller. Solamente vemos que tomaba todo en contexto Guillermo Miller. Todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. No citaba solamente su texto sin su contexto, sino que iba de un lado a otro para poder entenderlo. Y solamente Dios le guió para que pudiera comprender las 2300 tardes y mañanas, el cómputo profético más largo que se encuentra en la palabra de Dios. Sabemos que la profecía nos señala el año 457 antes de Cristo, dada la orden de Artajerjes para reedificar Jerusalén. Entonces, como Miller era tan estudioso y le gustaba aprender historia, sacó ese cálculo del año cuando Artajerjes dio la orden para que pudiese ser reedificada Jerusalén. Así como Esdras y Nehemías, Dios los usó para que puedan reedificar Jerusalén, ya que estaban exiliados 70 años aproximadamente en Babilonia. Y Miller sacó esas conclusiones. Primeramente, 457 antes de Cristo se da la orden. Luego, así vemos en la profecía, y así vemos que primeramente él une las 2300 tardes con las 70 semanas de Daniel, el capítulo 9, que las 70 semanas tenían que comenzar con las 2300 tardes y mañanas. Él une esa profecía. Entonces, al unirla, se da cuenta que las 70 semanas terminan en el año 34 después de Cristo. Así como Dios le dijo al profeta Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y luego él ve que hay 1810 años que tenía que cumplirse las otras profecías. Pero sabemos que Miller en su cómputo profético primeramente citó a 1843 que Cristo vendría. No fue primeramente en 1844. Antes yo creía que Miller había hecho su estudio de las profecías y 1844 él puso la fecha 22 de octubre que Cristo vendría. Yo pensaba de esa manera, pero viendo la historia y también cómo él interpretaba, primero dijo él 1843 y no dio una fecha específica, solamente dijo 1843 en todo el cómputo profético que él había estudiado. Entonces, cuando él estudió las profecías, se maravilló de que Cristo vendría ese año, pero él era tímido y no predicó hasta 1831 aproximadamente. Imagínense, 1818 hasta 1831 son varios años sin predicar a la gente, al pueblo, a las ciudades. Se nos cuenta que Guillermo Miller solamente predicaba a sus amigos, a su familia, a sus vecinos, porque él estaba maravillado de que Cristo vendría muy pronto en su época. Pero sus amigos, su familia se burlaban de él. Le decían, eres un loco, ¿piensas que el mundo se va a acabar en 1843? Y Miller se desanimaba. Entonces le resonaba en su mente que tenía que ir a predicar y Miller oraba diciendo, Dios manda a otro porque yo no puedo. Pero cuando ya totalmente el Espíritu Santo estaba hablándole a su corazón, él le hizo una promesa a Dios y le dijo, Dios, si alguien me invita a predicar, yo voy a ir gustoso a dar el mensaje. Porque no le invitaron, hermanos. Nadie le invitó a Miller a predicar hasta ese entonces.
Y quiero dar lectura a lo que dice Memories of William Miller, la página 98, el párrafo 1. Finalmente, un sábado de mañana, en agosto de 1831, hizo un pacto con Dios. Si alguien le pedía que predicase, él lo haría. 30 minutos después, su sobrino, que estaba a la puerta con el pedido de que fuera a Dresden, un pueblo cercano, a predicar, el joven había viajado 26 kilómetros a pie, en barco y a caballo. Él había comenzado su viaje antes de que Miller hiciera la promesa de predicar. Después de mucho batallar con Dios, Miller aceptó ir. Qué maravillosa historia, hermanos. Él estaba batallando en su corazón y le dijo, si alguien me invita, yo voy a ir a predicar. Según él, según Miller, nadie le invitaría porque no era conocido. Pero su sobrino vino a darle el recado, diciéndole, tío, por favor, ¿nos puedes acompañar el día de mañana para poder predicar? Entonces ahí Miller aceptó. Imagínense, 30 minutos antes solamente. Y su sobrino ya había viajado 26 kilómetros a pie, en barco y a caballo, solamente para darle la invitación. Vemos que Dios ha obrado en su corazón de Miller para que él pueda ir a predicar y dar el mensaje. Pasaron muchos acontecimientos en ese entonces. Así vemos la caída de las estrellas en 1833. Así viendo todas las profecías cumplidas para preparar el camino para la venida de Cristo. Miller aceptó ese llamado de poder dar el mensaje y dio conferencias. Desde el domingo que predicó, en agosto de 1831, le invitaron a que él pueda dar conferencias y que pudiera predicar en cuanto a la venida del Señor. Se nos cuenta que su misma iglesia bautista le dio una licencia para que él pueda predicar. Nos dice así el libro Memories of William Miller, la página 108, el párrafo 3. La Iglesia Bautista de Cristo en Hampton y Whitehall certifica que el hermano William Miller es miembro regular de esta iglesia. Estamos satisfechos de que el hermano Miller tenga un don para mejorar en público, para que el nombre del Señor sea glorificado y sus seguidores sean edificados. Hecho en la reunión de la iglesia el sábado 14 de septiembre de 1833 por orden de la iglesia. Brion S. Harwell, Secret. Vemos que su misma iglesia le dio un certificado para que él pueda dar el mensaje, porque vemos que Miller no había estudiado en las grandes universidades de ese entonces, porque había universidades bíblicas, así de cada denominación lo sabía, pero Miller no había ido a estudiar. Y en su entonces muchos le decían a Miller, ¿cómo tú, siendo un simple granjero, nos vas a venir a enseñar a nosotros, que nosotros sí tenemos cartón en teología, hemos estudiado más de 5 años, y tú siendo un simple agricultor, ¿vienes a enseñarnos a nosotros? Le decían en su entonces, hermanos. Por eso vemos que Miller al principio se desanimaba, porque él decía, yo ni siquiera soy teólogo, ni siquiera he estudiado en una universidad para que tenga un certificado. ¿Quién va a creer a un granjero? Por eso vemos esos años que él no predicó, porque tenía miedo. Pero vemos que él mismo había sido comandante en el ejército, allí en la guerra había liderado. Entonces solamente él tenía un miedo en el corazón, porque él sabía hablar en público, liderando en el ejército de los Estados Unidos. Pero aún así Dios lo llamó. Y sabemos que Dios siempre llama a los más humildes, hermanos. Así como cuando Cristo vino, llamó a sus apóstoles, que no habían sido educados en las escuelas rabínicas. Dios los hizo hombres de sabiduría para que pudieran predicar de Cristo Jesús. Así Guillermo Miller, siendo un hombre tan humilde, tal vez no teniendo una profesión en una universidad reconocida, Dios lo estaba guiando para que pudiera comprender las Escrituras. Se nos cuenta que cuando le invitaban, no le prometían un salario, así como tristemente muchos hoy quieren un salario para poder predicar. Si no, no predican.
Memories of William Miller, la página 122, el párrafo 6 dice: durante esta gira, estando en Canadá, una mujer le colocó en la mano $2 medios, que fue toda la ayuda que recibió anterior a 1836. Sus gastos de viaje, etcétera, fueron pagados de sus propios fondos. Imagínense, le invitaban a predicar, pero no le daban un sueldo, tampoco le daban parte de su pasaje. Él pagaba sus pasajes y también muchas veces su estadía. Es verdad que los hermanos le daban estadía a algunos y también le daban alimentación. Pero hasta 1836, una mujer en su viaje a Canadá le dio $2 medios. Hasta ese momento nadie le había dado dinero para que pueda él sustentarse. Había dejado su negocio en la granja, su trabajo, y se había puesto a predicar el segundo advenimiento de Cristo. Cuando él empezó a predicar, muchos hermanos pastores le siguieron, porque se dieron cuenta de las profecías, que todo cuadraba a su totalidad. Pero especialmente vamos a nombrar a estos hombres que se interesaron más y fueron predicadores milleritas, así como Charles Fitch, Josias Litch, George Storrs, resaltaron en el gran movimiento adventista, siendo predicadores del clamor de medianoche. Charles Fitch se lo conoce más que todo por el diagrama profético que realizó con Apollos Hell el año 1842. Con ese diagrama profético habían predicado diciendo: en esta parte nosotros entendemos en cuanto a las 2300 que se cumple en 1843, decían. O sea que con ese diagrama presentaban las profecías. Charles Fitch, también estudiamos su vida en alguna ocasión. Realmente ha sido un hombre de Dios. Y realizar ese diagrama profético que se encuentra en el libro de Habacuc, el capítulo 2, el verso 2 y 3. A Josias Litch se lo conoce más que todo porque él aportó mucho en cuanto a la caída del poder otomano. Se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 9. Más que todo, específicamente en la sexta trompeta. Josias Litch dijo que ese poder caería el 11 de agosto de 1840. Entonces se cumplió la profecía y muchos, viendo la profecía cumplida, aceptaron el mensaje del segundo advenimiento. George Storrs también aportó mucho en cuanto a las revistas que ellos sacaron en ese entonces. Hubo predicadores menos conocidos, así como José Bates, James White, Elon Galusha. Ahí podríamos nombrar Hiram Edson, podríamos nombrar a Robert Harmon, quien fue el papá de la mensajera del Señor. Muchos que se interesaron y predicaron también, pero no fueron muy conocidos. Posteriormente, José Bates y James White fundarían la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero hasta ese entonces, hasta 1840 aproximadamente, Miller predicaba en los pueblos, en las aldeas, pero no se extendía en las grandes ciudades, hasta que conoció a un hombre que se llamó Joshua B. Himes. Joshua B. Himes le había ayudado a Miller para que él pudiera extender esa predicación, para que muchos más pudieran conocer el mensaje del segundo advenimiento. Quiero citar este libro, Fundadores del Mensaje, que también citamos en estudios anteriores. Aquí habla de muchos pioneros del mensaje, así como Guillermo Miller, Joshua B. Himes, José Bates, James White, Ellen White, John Norton Loborog, John Davis Andrews, que también hablamos de este gran hombre de Dios, más que todo en cuanto a las publicaciones. Y quiero dar lectura a lo que dice la página 71, el párrafo 4. El 11 de noviembre de 1839, William Miller inició una serie de reuniones en Exeter, New Hampshire. El día 12 se reunió allí una conferencia de ministros cristianos y durante su sesión, impulsados por la curiosidad, visitaron al señor Miller
en grupo. El señor Himes había escrito previamente una carta invitando al señor Miller a dar una serie de conferencias en su iglesia. Ahora conoció al señor Miller y renovó la invitación en persona. La reunión de ese día de noviembre fue memorable en la vida de ambos hombres, porque Miller, que había trabajado tan incansablemente en las zonas rurales y en los pueblos pequeños durante 6 años, fue presentado al mundo por el infatigable Himes. Se nos cuenta que William Miller, o sea, Guillermo Miller, hizo una serie de reuniones en New Hampshire. El día 12 se reunió una conferencia y había escuchado Joshua B. Himes a Miller, le había mandado una carta para que pueda predicar en su iglesia en Boston, porque Joshua también era pastor que predicaba de la abolición, de la temperancia y de muchos temas más, pero nunca había escuchado un tema como de Guillermo Miller. Entonces, en ese noviembre de 1839 se conocieron los dos hombres, Joshua B. Himes y Guillermo Miller. Fue un día memorable cuando ellos se conocieron. Guillermo Miller había trabajado por 6 años en zonas rurales, pero no había extendido el mensaje a grandes ciudades. Gracias primeramente a Dios, luego así hombres como Joshua B. Himes le ayudaron para que pueda armar la gran carpa y también pueda llevar el mensaje a grandes ciudades para que pueda extenderse el clamor de medianoche. Vemos que Dios utilizó a Joshua B. Himes para que pueda extenderse más el mensaje del primer ángel. En una ocasión, Joshua B. Himes le invita a Miller a predicar en su iglesia y se queda en la casa de Himes. Y ahí es cuando le hace la invitación Miller para que pueda unirse a las predicaciones. Y Joshua B. Himes le dijo a Miller, ¿realmente crees en el mensaje que predicas? Porque no estaba tan convencido, pero al final se convenció y dijo, yo te voy a ayudar en este mensaje. Desde ese momento se extendió con las publicaciones, así como ustedes pueden ver en la pantalla, The Signs of the Times. La primera publicación millerita, se podría decir la primera publicación adventista en la historia. Salió el 20 de marzo de 1840, The Signs of the Times. Joshua B. Himes se había vuelto el promotor de esta revista porque él era el editor también, había comprado la revista con sus propios recursos. También en abril de 1843, el 20 de abril específicamente, salió el periódico The Midnight Cry, el clamor de medianoche, así como The Voice of Elijah, otro periódico que salió en ese entonces para poder predicar del segundo advenimiento. Así también mencionamos ya The Signs of the Times. Y si tú notas ahí en la pantalla, vemos a un Nabucodonosor. Bueno, ahí el diagrama profético, ¿verdad? Vemos que así como Charles Fitch, Apollos Hell, Sylvester Bliss, Jacob Enoch, el mismo Miller, Himes, publicaron en estos periódicos la explicación de las profecías y también el mensaje de que Cristo está a las puertas. Quiero dar lectura a Historia de la Redención, la página 374, el párrafo 2. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hacia el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos y, sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Cristo. Muchos se convencieron de las profecías que se habían cumplido o se estaban cumpliendo. Muchos sacrificaron sus estudios mundanales, sus trabajos mundanales, y se unieron a la predicación de que Cristo está a las puertas.
He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y me impresiona que muchos han dejado sus salarios, pastores de otras denominaciones, anglicanos, luteranos, incluso muchos católicos mismos, se convirtieron al mensaje millerita. Se nos cuenta, queridos hermanos, que se armó una gran carpa, gracias a hombres como Joshua B. Himes, que dieron sus recursos para que esa carpa pueda armarse y puedan celebrarse reuniones campestres, que hoy lo conocemos como congresos. Y quiero dar lectura a este libro en cuanto a esos congresos. El libro titula A Prophet Among You, que en español sería Un profeta entre vosotros, escrito por Howson Jamieson. La página 192, el párrafo 2 nos dice: en aproximadamente 130 reuniones campestres celebradas en 1843 y 1844, se estimó que asistieron entre 500,000 y 1,000,000 de personas, y la población total de los estados era de solo 17 millones de personas. Imagínense, en las reuniones campestres que ellos hicieron, 500,000 hasta 1,000,000 de personas habían escuchado el mensaje del clamor de medianoche. En la gran carpa millerita que se armó en agosto de 1842. Solamente 17 millones de personas eran todos los Estados Unidos, pero 500,000 son muchas personas, y en ese entonces tenían esas ansias de poder ver a Jesús. Obviamente que no todos, pero sí, muchos de ellos dieron todo para la proclamación del mensaje. Ahí vemos una reunión millerita. Se lo conoce como un recuerdo de ese entonces. Se nos cuenta que en 1842 se llevó 31 congresos. En 1843, 40 congresos. Y en 1844, 54 congresos. No se compara en los días de hoy los congresos que se hacían en ese entonces, así como se hace hoy en día. Y me imagino que los recursos han debido ser amplios para que puedan hacer estos congresos, estas reuniones. Porque también se nos cuenta que no tenían casas de culto. Ellos decían, ¿para qué vamos a construir si Cristo está a las puertas? Pero aún así construyeron con los pocos recursos que tenían, y muchos también donaban algunas casas de culto para que puedan ahí celebrar sus reuniones en cuanto a la segunda venida de Cristo. Lo que más me impresiona, hermanos, es que niños más dieron el mensaje. Para la proclamación del segundo advenimiento, niños dieron el mensaje, imagínense. La página 365, el párrafo 1 nos dice: en muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, plugo a Dios enviar el mensaje de modo milagroso por conducto de niños pequeños. Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les dejó hablar sin molestarlos. Especialmente está hablando de los países como Escandinavia, donde también había llegado el mensaje, pero había leyes en ese país. Pero como los niños eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedir que ellos predicaran. Entonces, niños pequeños predicaron del segundo advenimiento de Cristo, imagínense. Así como en estos últimos tiempos, sabemos que niños predicarán del mensaje de los 3 ángeles. Pero también vemos que Satanás estaba tan furioso, con un odio satánico veía a Miller y a sus colaboradores predicando del segundo advenimiento. Hizo todo lo posible para que esa obra pueda morir. Nos dice el conflicto, la página 384, el párrafo 2. Serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse, el estudio de las profecías referentes a la venida de Cristo y al fin
del mundo. Así los ministros populares socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres, y muchos se arrogaron la libertad de andar según sus impías pasiones. Luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas. Si bien muchos aceptaban el mensaje, Satanás inducía a los ministros. Desde entonces, así como de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia anglicana y de muchas iglesias más, estar en contra del mensaje de Guillermo Miller. Entonces, cuando Miller predicaba, hicieron muchos esfuerzos para que la mente de los mismos hermanos no pudieran interesarse en las santas escrituras en cuanto a las profecías. Incluso se lo hizo ver como pecado. Imagínense, como ellos no eran los entendidos, decían: nadie puede entender, Miller está loco, es un desquiciado, es malvado, nadie le siga. Así vemos que desfraternizaron a la familia Harmon, con Robert Harmon, ahí estando la mensajera del Señor, tan jovencita. Desfraternizaron, así como a esa familia, a muchas familias, diciendo que nadie siga a ese hombre que está loco. De esa manera lo trataron, de muchas formas y burlas e insultos. Trataron a Miller y a sus colaboradores. Así como en los tiempos de Noé trataron de loco al hombre que estaba proclamando de un diluvio, de esa misma manera. Y de esa misma forma tratarán a aquellos que predican hoy en día el mensaje de los tres ángeles. En muchas ocasiones se nos cuenta que incluso querían matar a Guillermo Miller. Cuando él salía de las reuniones, ya había conspiraciones para poder matarle. Y el mismo conflicto nos cuenta esa historia. La página 385, el párrafo 1. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Miller hacía una aplicación práctica de la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos. Y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Satanás no solamente quería contrarrestar el mensaje, sino quería matar al mensajero. Indujo a sus servidores, a los que le siguen al diablo, para poder matar a Miller, diciendo: cuando él salga de la reunión, no lo cuenta. Pero Dios le preservó su vida varias veces. Ángeles en forma humana le acompañaban, le tomaban del hombro, para que no pudiera pasarle nada. De esa manera Dios guardó a Guillermo Miller. Y de esa misma manera, si nosotros nos entregamos al Señor con todo nuestro corazón, siempre vamos a estar bajo la guardia de sus santos ángeles. Pero si nos sometemos a su voluntad y hacemos lo que Dios nos pide. En ese entonces sacaron periódicos, así como tú puedes ver en la pantalla: End of the World, el fin del mundo. Y si tú notas, ahí vemos las visiones de Daniel, la cual no se encuentra en el diagrama profético. Obviamente se encuentra, mejor dicho, lo que me he querido referir es que no se encuentran las mismas figuras, las mismas bestias en el diagrama profético. Ahí vemos la venida de Cristo, también vemos al lado al león con las alas, al oso, al carnero, vemos ahí al dragón. Hicieron ilustraciones para que la gente pudiera comprender que el fin del mundo está a las puertas. Y ahí vemos otro periódico, pero ya con la fecha 22 de octubre de 1844. Un periódico que animaba a que se entregaran a Cristo y creyeran en la fecha del 22 de octubre. Pero hasta este momento vemos que Miller no dio ninguna
fecha específicamente. En su cálculo sabemos que él sacó hasta 1843, pero no dio una fecha específica. Sus seguidores le dijeron: Miller, tienes que dar una fecha, no solamente decir 1843. Tenemos que saber el tiempo profético en cuanto a la fecha, y así le presionaban a Miller para que dé una fecha. Y Miller no quería darlo porque muchos sacaban el pasaje de Mateo 24 diciendo: nadie sabe el día y la hora. De ese modo Miller no quería dar una fecha específica, pero sí el año. Pero esas personas que sacaban ese pasaje bíblico no lo sacaban para poder explicar ese pasaje o para decir: estás fallando en esto, Miller, sino con un motivo de burla, con un motivo de que ellos no creían que Cristo vendría a esa fecha. Pero de esa manera, aún así, Miller dio una fecha. La fecha fue 21 de marzo de 1843 o 1844. Nos cuenta el libro Memories of William Miller, la página 181, el párrafo 1. Mis principios, en el resumen, son que Jesucristo vendrá de nuevo a esta tierra, limpiará, purificará y tomará posesión de ella con todos sus santos en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 o 21 de marzo de 1844. Nunca, por espacio de más de 23 años, he tenido otro tiempo predicado o publicado por mí. Nunca me he fijado en ningún mes, día u hora durante ese periodo. Nunca he encontrado ningún error en el cómputo, la suma o el error del cálculo. No he hecho provisión para ningún otro momento. Así que los hermanos le presionaban. De esa manera Miller dio su conclusión que Cristo vendría el 21 de marzo de 1843 o 1844. Y él mismo dijo: nunca he tenido otra fecha. Aproximadamente 23 años que estoy predicando el mensaje, dijo él, nunca he tenido otra fecha en cuanto a la venida de Cristo. Y de esa manera dieron la fecha, pero no se cumplió. En otras palabras, que Cristo no vino en marzo de 1843. Desde ese momento muchos dejaron la fe, se burlaron del mensajero. Tuvo muchas críticas en los periódicos de ese entonces. En la prensa estaba su nombre por todos lados cuando la fecha pasó. Pero Guillermo Miller dijo: tal vez sea 1844. Hermanos, esperemos y velemos en Jesús. Que nuestra fe en la segunda venida no decaiga. Tenemos que esperar, porque la palabra de Dios nos dice en cuanto a la visión que tardará, decía Miller, agarrando Habacuc 2, el verso 2 y 3. De esa manera, muchos seguían en el mensaje del clamor de medianoche, diciendo: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y una voz se escuchó, la voz de Charles Fitch. Y para esto quiero dar lectura a Portadores de Luz, la página 45. Pero ese verano de 1843 se escuchaba una voz diferente en Ohio. En Cleveland, tal vez el predicador millerita más amado, Charles Fitch, predicó un sermón poderoso basado en Apocalipsis 18. Ha caído la gran Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Los milleritas, junto con la mayoría de los protestantes, habían identificado al papado con la Babilonia de este pasaje. Fitch fue mucho más allá que esto al tildar a todo el mundo cristiano como Babilonia, por causa de su oposición a la doctrina de que el tiempo del regreso de Cristo estaba a las puertas. Vemos que en 1843, cuando no se había cumplido la profecía que Cristo vendría, y seguían esperando para 1844, una voz se escuchó. El mismo que había diseñado el diagrama profético salió a decir: ha caído la gran Babilonia. Los milleritas representaban el texto únicamente al papado, que era la gran Babilonia. Pero Fitch amplió ese concepto diciendo que las iglesias que no escuchan y rechazan el mensaje son las hijas de Babilonia. Fue el primero, queridos hermanos, en poder poner la base de la doctrina del mensaje del segundo ángel,
Él ha ido más allá al tildar a las iglesias protestantes de Babilonia. Y tenía toda la razón, porque las iglesias que estaban desechando el mensaje del primer ángel, estaban desechando a Cristo Jesús en las profecías que se presentaba. Porque el mismo Cristo había dado la orden al profeta Juan. De esa manera actuaron los que rechazaron el mensaje, así como los mismos judíos del tiempo de Cristo, de esa manera estaban actuando con las mismas burlas al mensajero y rechazando el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio había llegado. Y vemos la vida de Charles Fitch, que solamente una semana antes del chasco, él muere en el Señor. Pero también se levantó otra voz, porque había pasado la fecha en marzo de 1844. El 21 de marzo había pasado la fecha y ya era 1844. Y otros se desesperaron y dejaron la fe. Muchos ya le tildaban a Miller de loco totalmente. Y se levantó la voz de Samuel Snow. Tal vez tú no conoces a este gran hombre que fue utilizado por Dios en su momento. En el libro Portadores de Luz, la página 47 nos habla del movimiento del séptimo mes. Y nos dice: Snow había comenzado a viajar como conferenciante del advenimiento en 1842. Un estudio intensivo del tabernáculo mosaico y de los tipos en los festivales judíos lo convencieron de que Cristo regresaría en ocasión del día de la expiación judío, en el séptimo mes del año. Esto sería en el otoño en vez de la primavera de 1844. Snow comenzó a promover esta posición en la ciudad de Nueva York durante el invierno de 1843 y 1844. Al principio, otros líderes del advenimiento le prestaron poca atención, aunque Miller había sugerido una posibilidad similar en mayo de 1843. Solamente unos meses antes de octubre de 1844, vino el movimiento del séptimo mes iniciado por Samuel Snow. Aproximadamente en julio y en agosto se predicó que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. En otras palabras, que Guillermo Miller no dio la fecha de 22 de octubre, aunque había estudiado y había sacado algunas conclusiones, pero no tan claras. Snow había estudiado más a profundidad el tabernáculo mosaico, en cuanto a las fiestas judías, en cuanto al calendario caraíta. Había dado su tiempo para estudiarlo así a su detalle, y se dio cuenta del día 10 del séptimo mes, que en el calendario gregoriano se cumpliría el 22 de octubre de 1844. En ese entonces había había más calendarios judíos, pero dos eran bien reconocidos, así como el calendario caraíta y el calendario rabínico. Dos calendarios bien reconocidos. Y muchos se basaban en el calendario rabínico, cuando ellos festejarían el Yom Kippur, el 21 de septiembre de 1844. Entonces, Samuel Snow fue mucho más allá al averiguar el calendario caraíta, y ahí los caraítas celebraron el 22 de octubre el Yom Kippur, ya que seguían con las fiestas, ya que eran judíos. Entonces, de esa manera, Samuel Snow se dio cuenta y compartió ese mensaje al pueblo millerita. Y en este mismo libro nos habla de las últimas reuniones milleritas. Ahí también habló Samuel Snow. Quiero dar lectura a la página 51, el párrafo 2. En la reunión campestre celebrada en Exeter el 12 de agosto de 1844, estas ideas fluyeron juntas, formando una corriente. Se puede decir que el movimiento del 10º día del séptimo mes, o verdadero clamor de medianoche, tomó forma en esta reunión campestre. Entonces, en la reunión campestre en Exeter el 12 de agosto de 1844,
Samuel Snow había presentado sus cálculos proféticos, había presentado lo que él había estudiado en cuanto al calendario caraíta y todo lo que estaba relacionado a las órdenes mosaicas. Entonces, en esa reunión millerita, se concretó más que todo la fecha 22 de octubre de 1844. Mucho más antes no se hablaba del 22 de octubre, sino solamente podríamos decir como 2 meses aproximadamente antes, 12 de agosto de 1844. Y de esa manera muchos consideraron la venida del Señor. Como nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 451, el párrafo 2. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrevitable. Y desde ese momento muchos aceptaron que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Se nos cuenta que dejaron sus negocios, sus estudios, vendieron sus casas, vendieron todo lo que tenían. Muchos de ellos quedaron sin hogar, porque imaginémonos nosotros que venga una fecha y así viendo en la profecía y todo se cumple, entonces nosotros tal vez hubiéramos hecho lo mismo. Estaban consagrados a Dios y querían ver a su Salvador, dejaron todo para la proclamación y estaban convencidos que la profecía se cumpliría a su totalidad. Pero vino la fecha 22 de octubre de 1844. Despertaron con ansias de ver a su Salvador. Estaban tan alegres porque Cristo vendría para recogerles y llevarles al hogar celestial. Y se nos cuenta que fueron a una roca a esperar a Jesús. Se representa a esta roca donde muchos milleritas esperaron a Cristo el 22 de octubre de 1844. En el libro Mujer de Visión, en la página 22 nos habla del gran chasco. Y quiero dar lectura a lo que aconteció en ese entonces. Con el aliento contenido, los adventistas, no menos de 50,000, y probablemente cerca de 100,000, esparcidos a lo largo de la sección noreste de Norteamérica, se levantaron para saludar el día memorable, el martes 22 de octubre de 1844. Las horas de la mañana pasaron lentamente, llegó el mediodía y luego la tarde. Finalmente las tinieblas descendieron sobre la tierra, pero todavía era el 22 de octubre y seguiría siéndolo hasta la medianoche. Finalmente llegó esa hora, pero Jesús no vino. Nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros una ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a este dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. 50,000 hasta 100,000 son muchas personas. Esperaron desde la mañana al mediodía, siguieron en la tarde y luego empezaron a llorar. Desconsoladamente. No pudieron más. No pudieron más. Amigos, hermanos, no nos imaginamos ese gran chasco que sufrieron. No hay videos, no hay fotos, solamente la experiencia, así como lo cuenta el pionero Hiram Edson. Fue un gran chasco y lo peor de todo es que el día siguiente vinieron las burlas. Esas burlas a los que realmente querían ver a su Salvador. Aparte de las burlas, más que todo fue a Guillermo Miller. Lo tildaron de loco y de lo peor, los peores insultos que nos podríamos imaginar. Pero él siguió con la esperanza de ver a su Salvador venir. Si bien estaba tan decepcionado y tan triste que todos los medios de comunicación
hablaban de él como un loco. Pero él dijo estas palabras en la Midnight Cry, el 10 de noviembre de 1844. Aunque he quedado decepcionado 2 veces, no estoy desanimado ni abatido. Aunque rodeado de enemigos y burladores, mi mente está en perfecta calma y mi esperanza en la venida de Cristo es tan fuerte como siempre. No muchos estaban con ese pensamiento de Guillermo Miller. Muchos después del chasco desistieron de su fe. Así como nos cuenta la parábola de las 10 vírgenes registrado en Mateo 25. Esa parábola representa lo que aconteció en 1844. Estaban esperando al esposo y se durmieron. Pero solamente las que tenían las lámparas con el aceite entraron a las bodas. Aquellas que habían amado a Jesús y esperado al esposo. Entonces vemos que se representa de esa misma forma la parábola de Mateo 25 al gran movimiento adventista. Estaban esperando al esposo, pero solamente las que preservaron su fe después del chasco fueron las que entraron a las bodas. No entraron literalmente a las bodas al cielo, sino por fe entraron a las bodas para celebrar la gran boda del Cordero. Muy pocos se reunieron el 23 de octubre para poder orar, para poder escudriñar y decir: Señor, ayúdanos porque no comprendemos este gran chasco. Nuestro corazón está tan destrozado, no podemos más con este dolor. Y así Dios les mostró la verdad. Así como vemos aquí Hiram Edson, y vemos también la representación de Cristo. Se nos cuenta que muchos hermanos fueron a orar a la casa de Hiram Edson. Cuando ellos oraron, pidieron la dirección de Dios y fueron a visitar a otros hermanos para que puedan alentarse unos a otros. Mientras Hiram Edson estaba caminando entre los maizales, ahí sintió como una mano le tocara su hombro. Y él vio pasar a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Y como nos dice Primeros Escritos, como en una visión, dice. No dice que él tuvo una visión así como un profeta, sino como en una visión él vio pasar a Jesús del lugar santo al lugar santísimo, y desde ese entonces empezaron a escudriñar las santas escrituras. No se habían equivocado en el cómputo profético, se habían equivocado más que todo en el evento. Nos dice el libro Primeros Escritos, la página 243, el párrafo 1. Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que le aguardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. Entonces vemos que la purificación del santuario no entendieron a su totalidad, porque Dios realmente tapó con su mano para que no entendieran. Tenía que cumplirse la profecía. Su pueblo tenía que ser probado. Tenía que ser probado su pueblo. Entonces Jesús no vino como ellos lo esperaban, pero Él entró del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. Y ahí empezó la obra del juicio investigador. Pero un chasco más grande sintieron los discípulos, nos cuenta Primeros Escritos, cuando ellos esperaban que Cristo reinaría. Pero cuando vieron a Cristo morir, su chasco fue terrible. Estaban destrozados. Y cuando esperaron en la tumba también el tercer día, cuando Cristo resucitó, estaban tan decepcionados, tan amargados. De esa misma manera se representa el chasco que tuvieron los milleritas, los pioneros adventistas, hermanos. De esa manera lo representa también el espíritu de profecía. Y así podemos ver el pasaje de Hebreos 9:12. Si nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos Hebreos 9:12, vamos a encontrar una gran verdad que muchos lo tergiversan, diciendo que el adventismo
es una farsa, que Cristo entró en el lugar santísimo mucho más antes y no entró en 1844. Y sacan esta cita bíblica, Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y muchos evangélicos, más que todo dominicales, presentando este tema de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ellos citan este texto diciendo: Jesús entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, dice la Biblia. Entonces el movimiento adventista es una farsa. Tu iglesia no es bíblica y Cristo no la fundó. De esa manera, y con este texto bíblico que leímos, dicen que el adventismo es una farsa. ¿Y cómo defendemos como adventistas, ya que estamos estudiando la historia? Pero quiero dar lectura a esta versión de Reina Valera Gómez, que dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Que diga santuario y lugar santísimo son palabras diferentes. Santísimo entró el año 1844 para hacer su última obra de expiación, pero al santuario entró en el año 31, en el lugar santo. Y así como se representa en el antiguo Israel, que una vez al año el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados, de esa misma manera se representa que nuestro sumo sacerdote haría expiación y comenzaría la obra de juicio investigador. Todo cuadra en la doctrina adventista. Solamente vemos la versión que se utiliza. La 60 es una buena versión, pero en este texto no podemos defender el adventismo, ni en otras versiones que están saliendo ahora. La Reina Valera Gómez es una buena versión en cuanto a profecía, aunque hay un texto específicamente que tampoco se podría defender a su totalidad, pero sí es mejor que la 60. Ahora no vamos a estudiar este pasaje a su totalidad, viendo la purificación del santuario con los mismos escritos del espíritu de profecía, sino solamente citamos este texto para poder defender que el adventismo es bíblico, que Cristo entró al lugar santísimo. Esa fecha, las 2300 tardes y mañanas se cumplieron en esa fecha. El gran chasco pasó y el surgimiento de un pueblo para predicar el mensaje del tercer ángel, esa fecha, tantos acontecimientos, 1844. Ahí vemos que Dios guió a su pueblo para que pudieran comprender, así como Hiram Edson, el hermano Han, el hermano Crozier y muchos más se unieron para poder comprender las Santas Escrituras. Nos dice Primeros Escritos, la página 243, el párrafo 1. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario, ni la naturaleza de su purificación. Cuando miré de nuevo a la compañía que aguardaba chasqueada, parecía triste. Examinó cuidadosamente las evidencias de su fe, siguió hasta su conclusión el cálculo de los periodos proféticos, pero no pudo descubrir error alguno. La equivocación de ellos no fue el cómputo, porque muchos de ellos dijeron: seguramente Cristo vendrá en 1846, y así pusieron fechas, pero Cristo no vino y había más chasqueados, y eso hizo que muchos dejaran de creer en Dios, dejaran la Biblia. Pero el error fue comprender, que no comprendieran, mejor dicho, el santuario. Ese fue su único error. Tenía que cumplirse Apocalipsis 10. Y Dios, en su misericordia, probó a su pueblo. Y así se cumple Mateo 25, y todo cuadra a su totalidad. Y más a detalle nos dice el conflicto de los siglos que Dios probó a su pueblo. La página 423, el párrafo 2. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios.
Estos decían: vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Entonces vemos que los mismos opositores que eran tan estudiosos tampoco comprendieron. Sus adversarios decían: el cálculo es correcto, pero es el acontecimiento otro. Ellos creían que el mundo se iba a convertir. Entonces tampoco comprendieron los malvados que estaban en oposición a Miller qué es lo que había de acontecer. Los entendidos entendieron. Ellos comprendieron y fue en su boca dulce. El chasco fue amargo, pero luego de eso empezaron a estudiar el santuario y así se armaba los pilares de nuestra fe. Nos dice el conflicto de los siglos, la página 371, el párrafo 3. Pasó el tiempo de expectativa y no apareció Cristo para libertar a su pueblo. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. Había muchos entre ellos que no habían sido movidos por un motivo más elevado que el miedo. Su profesión de fe no había mejorado sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no se realizó, esas personas declararon que no estaban desengañadas, no habían creído nunca que Cristo vendría. Fueron de los primeros en ridiculizar el dolor de los verdaderos creyentes. Vemos al final que habían sufrido un desengaño, pero Dios los estaba probando. Y muchos de ellos solamente habían aceptado por miedo, solamente por miedo. Y fueron los primeros en ridiculizar, los primeros en burlarse de aquellos quienes estaban estudiando las profecías. No querían ver a Cristo venir, no tenían en su corazón el ver a su Salvador. Ellos son representados como las vírgenes insensatas, las vírgenes que no fueron prudentes. Se representa de esa manera. Ahora vemos que la venida de Cristo está a las puertas y habrá en los dos bandos personas, los que después del chasco siguieron estudiando y creyendo en Jesús, y otro grupo que fue el más amplio, que tristemente se burlaron de aquellos que seguían estudiando y no querían entender más las profecías, y muchos de ellos perderán su vida eterna solamente porque han creído por miedo y no con un amor de poder salvar a las almas y de poder reprender. Habrá de los dos bandos en estos últimos tiempos. ¿En qué bando estaremos nosotros? Nosotros queremos estar del bando que van a proclamar el mensaje y van a entrar a las bodas del Cordero. Pero Dios ayudará a aquel que busca con corazón contrito su santa palabra, las grandes verdades que está en la palabra de Dios. La historia realmente es muy amplia y muy larga, pero hoy hicimos un breve resumen de lo que aconteció hace 179 años. Y Dios mandó en el mes de diciembre un mensaje, el mensaje del don profético que se reveló a través de Ellen G. de White. Se reveló en ella el mensaje del don de profecía. Y muchos engaños que hasta ese entonces estaban predicando muchos protestantes, se desenmascaró. Y así vino el mensaje del sábado, iniciado por José Bates, y el mensaje del santuario por Hiram Edson, el mensaje del juicio investigador, el mensaje del sellamiento. Muchos hombres se unieron como James White, se unió John Norton Loborog, se unió John Davis Andrews, Urias Smith. Muchos se unieron a la proclamación del mensaje. Vemos que predicaron el mensaje de «He aquí, viene el esposo, salid a recibirle». En ese entonces se cumplió la profecía, pero en los días de hoy vemos que Cristo está a las puertas, que todo se está cumpliendo a su totalidad. Pero ese chasco que ellos pasaron, nosotros no podemos comprenderlo. Ojalá no nos llevemos otro chasco nosotros, si rechazamos este mensaje, y que el gran chasco sea que nuestro nombre no esté en el libro
de la vida. Ese va a ser el gran chasco que no va a ser reparable. Esperemos no estar en ese grupo. Pero nos preguntamos, ¿por qué no volvió el Señor? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar a Jesús? ¿Cuánto tiempo más? No sabemos. No podemos poner una fecha, porque muchos pusieron en el pasado. Solamente fue para que otros ya no puedan creer en Dios. No podemos poner fechas. Solamente nos preguntamos cuándo vendrá. Sabemos que está inminente su regreso. Sabemos que muy pronto veremos a nuestro Rey en las nubes. Pero no sabemos cuánto tiempo más específicamente. Y quiero cantar este canto antes de poder concluir. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Por qué no volvió mi Salvador? Y yo me pregunto sin cesar, ¿por qué no fue hoy? Yo no lo sé. ¿Y cuándo será? Tampoco sé. No sé. Mas ¿quién soy para cuestionar las cosas que Él veló? ¿Y quién soy para preguntar por qué aún Él no volvió? Seguro estoy que el 22 en el otoño algo pasó, la profecía se cumplió. Si aún Él no volvió, es tiempo de pensar, mi Cristo no falló, no falló, no fallará. Jesús no tardará, hay que esperar con fe al fin de encontrarlo en paz. ¿Por qué no volvió mi Salvador? Es la pregunta que Guillermo Miller se hacía cada minuto de aquel 22 de octubre de 1844. Él había estudiado las profecías, se había dado cuenta del cómputo profético de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Con temor empezó a predicar que Cristo estaba a las puertas. Muchos le siguieron para que pueda predicar la palabra de Dios en cuanto al mensaje del segundo advenimiento. Muchos de ellos dejaron sus hogares, sus casas, sus profesiones y se unieron a la proclamación del Evangelio. Predicaron el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio había llegado. El mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Pero llegó el martes 22 de octubre y Cristo no vino. Ha sido un chasco terrible para el pueblo millerita, pero desde ese entonces vemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y un pueblo también nació que predicaría el mensaje del tercer ángel, y tú y yo tenemos que concluir lo que ellos iniciaron. Si aún Él no volvió, es tiempo de pensar, mi Cristo
Cristo no falló, no falló, Él no falló. Jesús no tardará, hay que esperar con fe al fin de encontrarlo plenamente, completamente, totalmente en paz. Y quiero terminar con esta cita del espíritu de profecía. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que el Señor ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Hermanos, no tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos nuestra historia de cómo Dios nos ha llamado para poder predicar este mensaje. Espero que realmente este estudio haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y podamos seguir en el mensaje de los tres ángeles, predicando la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para concluir. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, hoy hemos estudiado la historia adventista que nos has mostrado en tu palabra, en Daniel 8:14, que le has dado a Guillermo Miller para que pueda predicar. Han entendido las profecías y proclamaron el mensaje del segundo advenimiento. Pasó el chasco, pero era tu voluntad para probar a tu pueblo y para que nunca más se pueda poner una fecha para la venida de Cristo. En estos momentos, querido Padre, estamos tan inminente al regreso de nuestro Salvador. Todo nos indica que Cristo está a las puertas, pero ayúdanos a poder comprender nuestra doctrina, los pilares de la fe, para poder predicarlo de esa manera a un mundo que perece, para que podamos dejar, así como ellos dejaron estudios mundanales, trabajos mundanales, y nos dedicáramos a predicar el mensaje del segundo advenimiento, el mensaje de los tres ángeles. Puedas ayudarnos, Señor, porque no es fácil, pero entendemos y estamos seguros que tú nos acompañarás si nosotros te elegimos siempre. Puedes bendecir a aquel hermano, a aquella hermana que está escuchando el video, puedas colmar su vida de bendiciones. Todo eso te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.